Nuestro resumen de la jornada, como siempre, Cecilia, con los temas que destacamos hoy en Que No Me Pierda. Y quizás lo más importante o lo más fuerte, si se quiere, en materia informativa, es esto que tiene que ver con las decisiones que ha asumido hoy Chuquisaca. Chuquisaca que pide, tenemos ya los puntos a través de este cabildo, un total de 10 puntos con la declaratoria de emergencia del pueblo chuquisaqueño. Se declara en estado de vigilia permanente hasta conseguir sus reivindicaciones, dice el punto número 10. Son varios. Pide la renuncia del gobernador por traición, la renuncia del alcalde, de diputados también, de la universidad en Chuquisaca, del rector de la universidad. Pide que se nombren autoridades por parte de organizaciones sociales, bueno, y rechazan el estudio presentado por Yacimientos. Este tema, en el Cabildo, mientras vemos las imágenes de lo que ocurría el día de hoy, efectivamente moviliza no solo al pueblo chuquisaqueño, sino a todo un país. Además, hay que apuntar, César, que hoy Chuquisaca, en medio de la reunión que había convocada por Yacimientos para presentarle a las gobernaciones el estudio, que fue de conocimiento público el pasado día viernes, abandonó la reunión y se retiró del lugar. Escuchemos, esto pasaba hoy en Sucre. Conocer el gobernador Esteban Urquizu, el alcalde Iván Arciénega, el senador Milton Barón, la diputada Alicia Tanqui y el rector de la universidad Eduardo Rivera. Estos impostores deben denunciar porque han preferido servir a su partido político y no al pueblo, que ha pretendido confrontar a la población chuquisaqueña y ha amenazado públicamente a los trabajadores en educación del departamento. Por último, debe realizarse una investigación para procesar a todas las ex autoridades departamentales por no haber defendido en su momento el tema de los límites en nuestro departamento. Estamos viendo, César, algunas imágenes de la convocatoria que ha tenido el Comité Cívico en la capital del país. Ocurría en la tarde, mientras paralelamente también se desarrollaba esta reunión en Cochabamba, donde decide Chuquisaca como departamento abandonar el encuentro. Pero analizamos qué se viene de aquí para adelante después de esta decisión que asume la capital del país, que asume el pueblo chuquisaqueño, representado de alguna forma también por el Comité Cívico, quienes están a favor de las medidas que anunció el Comité Cívico, con invitados esta noche, César. Del ministro de Defensa, Javier Zabaleta, que esta noche nos está acompañando. Queremos conocer las repercusiones ya de las autoridades de gobierno sobre estas determinaciones que ha lanzado el Cabildo de los chuquisaqueños. Bienvenido, ministro, un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, pues un gusto estar contigo. Está Cecilia y el país, ministro, para acompañarnos y conocer el punto de vista de las autoridades de gobierno. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, ministro. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Ministro, hay 10 puntos, hay 10 decisiones que se ha tomado en Chuquisaca. Este cabildo ha tomado estas determinaciones. ¿Qué lectura tiene el gobierno de esto? Bueno, mira, este cabildo y sus resoluciones no son otra cosa que el triste final de una movilización que ya se advertía que iba a ser un fracaso. Una reivindicación de querer mentirle al pueblo chuquisaqueño sobre su integridad territorial, sobre que el megacampo estuviera en territorio chuquisaqueño, ha terminado en eso, en un cabildo donde primero que llegan los chuquisaqueños divididos, no asisten los sectores campesinos de Chuquisaca, ni siquiera los empresarios de Chuquisaca asisten a ese cabildo, y las señales de que terminan pidiendo la renuncia de sus propias autoridades. O sea, hace unos días atrás el gobernador, el alcalde estaban unidos al Comité Cívico tratando de esclarecer esto, y ahora se vuelcan contra sus propias autoridades. Esta falta de unidad que estamos viendo ya de parte del Comité Cívico nos demuestra que ha fracasado esa intencionalidad de mentirle al pueblo chuquisaqueño con reivindicaciones que eran falsas. Cecilia, por favor. Muchas gracias, ministro.
¿Qué medidas se van a asumir en el marco ya de lo que se ha anunciado el día de hoy? A ver, Chuquisaca anuncia una marcha de protesta para el 25 de mayo. El pueblo respalda sus organizaciones contra todo tipo de persecución y se declara en el estado de vigilia permanente hasta conseguir sus reivindicaciones. Desde el gobierno nacional se anuncia, se estudia, se van a tomar medidas contra esto, van a procurar el diálogo. ¿Qué se hará, ministro? Mira, las puertas del diálogo están abiertas, obviamente para el que quiera dialogar, ¿no? No es obligatorio venir al diálogo. Si quiere algún sector de Chuquisaca o de Sucre venir al diálogo, con gusto las puertas están abiertas aquí en La Paz y de todo el gobierno. Es más, mañana a las 10 de la mañana el presidente en persona se va a reunir con los representantes del sector campesino de Chuquisaca, prácticamente las 10 provincias de Chuquisaca. Y hay pendiente también una reunión con los municipios del Chaco chuquisaqueño. Entonces, se va a continuar con esa línea de apertura al diálogo. Sobre el asunto este de Incahuasi, lo que ha hecho el gobierno es simplemente cumplir una determinación del Tribunal Constitucional que además el propio Comité Cívico de Chuquisaca lo ha pedido a través de un recurso. Y el Tribunal Constitucional procede de acuerdo a esa solicitud que hace el Comité Cívico Chuquisaqueño y le pide al gobierno, al Estado, dos cosas. Primero, la finalización del proceso de delimitación de más o menos 30 puntos en la frontera entre Santa Cruz y Chuquisaca que estaban pendientes, que no tienen que ver exactamente con Incahuasi, pero era un asunto pendiente y así lo pide el Comité Cívico. Y lo que hace el gobierno es terminar el proceso administrativo y aprobar una ley donde se terminaran de definir esos 30 puntos de la frontera, que como te digo, reitero, no tenía nada que ver con Incahuasi. Segundo, lo segundo que pide el Tribunal Constitucional, a raíz de una solicitud del Comité Cívico Chuquisaqueño, es de que se haga un nuevo estudio de parte de YPFB determinando la ubicación exacta del megacampo. Se procede a esto. Se procede nuevamente a hacer un estudio, YPFB paga para hacer un segundo estudio para nuevamente determinar dónde estaba el megacampo. Y este segundo estudio determina que, en resumidas cuentas, ese megacampo está en Santa Cruz. Por lo tanto, procede pues nomás descongelar los fondos, las regalías de Santa Cruz y dar por concluido esto, cumpliendo lo que dijo el Tribunal Constitucional, que además lo solicitó el el Comité Cívico Chuquisaqueño. Pero ¿qué pasó entonces en Chuquisaca? ¿Qué pasó con esta movilización? Los cívicos chuquisaqueños, el pueblo chuquisaqueño. ¿Qué creen ustedes como gobierno? ¿Le mintieron al pueblo chuquisaqueño? ¿Quién le mintió? ¿Qué hay detrás de todo este...? No, lo que pasa es que el Comité Cívico, si tú te fijas quién asesora al Comité Cívico, o tal vez aquí en La Paz, en otros departamentos no los conozcan, pero en Chuquisaca saben de lo que estoy hablando. ¿Quién asesora al Comité Cívico Chuquisaqueño? Un señor al que le llaman el Chunca Gutiérrez, el Látigo Rodríguez, el uno ex autoridad chuquisaqueña del ADN y el otro ex autoridad chuquisaqueña del MNR en los gobiernos del GONI, de Banzer, de Tuto Quiroga. Esa gente es la que está asesorando al Comité Cívico, por lo tanto no es sorpresa de que el Comité Cívico Chuquisaqueño incurra en este tipo de mentiras, falsedades, haciéndole creer a los chuquisaqueños que aquí en el Parlamento estaban aprobando una ley que le quitaba no sé cuántos kilómetros cuadrados al territorio chuquisaqueño. Mentira. Que el megacampo le pertenecía a la mitad a Chuquisaca, la mitad a Santa Cruz, otra mentira, sin ningún estudio técnico, sin ni siquiera un mapa mínimo ahí que les permita sostener este tipo de aseveraciones. Y bueno, ha habido gente ingenua en Chuquisaca que ha creído en su comité cívico y se ha lanzado este tipo de movilizaciones. Más bien ahora ya mucha gente se ha dado cuenta de esto en Chuquisaca y por eso es que en su cabildo muchas organizaciones, instituciones ya no participan de esto. Y por eso es que ya no se animan a lanzarse a un bloqueo de caminos, a un paro indefinido, a una huelga indefinida, porque sencillamente ya no gozan del respaldo de los chuquisaqueños, porque se han dado cuenta pues de que esto era una estafa, en resumidas cuentas, de parte de ese de ese comité cívico que se aventuró en movilizar a su departamento con este tipo de mentiras, ¿no?
Ministro, lo escucho decir en este momento y coincide un poco con lo que nosotros escuchábamos también la pasada semana, antes de que se conociera el estudio, al vicepresidente del Estado, que decía lo que disponga este estudio, el segundo estudio que hemos conocido el viernes pasado, es la palabra definitiva, no hay vuelta atrás. Chuquisaca, a través de la gobernación también, y esto no del Comité Cívico, sino de la gobernación, está planteando recursos legales para desconocer este segundo estudio que define que el campo Incahuasi está en el departamento de Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Para el gobierno esto es tema cerrado? ¿Los límites son un tema cerrado? ¿El campo está en Santa Cruz? ¿Esto no tiene discusión a pesar de que puedan seguir presentando recursos legales que incluso parten de la propia gobernación? Sí, el Comité Cívico va a intentar presentar decenas de recursos ante la justicia, ante el Tribunal Constitucional. Seguramente se van a inventar todo tipo de argucias legales para tratar de decirle al pueblo chuquisaqueño que tienen esperanza de que ese campo se mueva hacia Chuquisaca o que la frontera se mueva hacia el campo gasífero. Entonces, van a seguir haciéndolo. El problema es aquí un tema de credibilidad. Durante semanas han tenido a los chuquisaqueños en las calles. Ese comité cívico ha tenido a los chuquisaqueños en las calles diciéndoles dos cosas: que les estaban quitando territorio, no lo han podido demostrar, porque aquí no se trata de discursos, se trata de topógrafos, geógrafos, que determinen a ver dónde les están quitando territorio. Y les han dicho también a los chuquisaqueños de que el campo, el megacampo, estaba debajo del suelo chuquisaqueño. Pero tampoco aquí se trata de discursos, se trata de gente especializada, geólogos, gente especializada en este tipo de estudios, que demuestre pues de que ese campo está en Chuquisaca y no en Santa Cruz. Tampoco lo han podido hacer. Entonces ahora que vengan con argucias legales de querer ahí comprar a un juez o amenazar a un juez para que saque algún recurso que ponga en duda esto, seguramente lo van a hacer. No nos sorprendería, porque ya lo han hecho en el pasado, pero la verdad es la verdad nomás, pues, o sea, la frontera entre Santa Cruz y Chuquisaca ha estado definida hace más de 100 años en dos leyes que los propios chuquisaqueños saben cuáles son. Una ley de la década de 1890 y otra ley de 1912. Y el megacampo ya tiene dos estudios de YPFB, dos estudios independientes con empresas especializadas en hacer este tipo de estudios, donde dicen dónde está el megacampo, y está en Santa Cruz, así que Ministro, no hay mucho más que discutir, ¿no? Ministro, sin embargo, el pedido del pueblo chuquisaqueño es legítimo, obviamente, porque hay una necesidad de desarrollo, hay una necesidad de progreso, y si esos recursos económicos que soñaban, digamos, los chuquisaqueños o el chuquisaqueño, era para justamente lo que están pidiendo ahora. Necesitamos más dinero para seguir creciendo, desarrollar un polo de desarrollo Chuquisaca. Es lo que en el fondo están pidiendo los chuquisaqueños. No, mira, en los últimos años Chuquisaca ha estado creciendo a más del 6% de su Producto Interno Bruto. Es decir, mientras Bolivia crecía entre 4.5 y 5%, Chuquisaca crecía más del 6%. Eso significa que de entre todos los bolivianos, a los que mejor les está yendo es a Chuquisaca. Es muy probable que ese índice baje este año por los bloqueos y la convulsión, etcétera. Pero no les va mal, primero. Segundo, de que hemos escuchado hace poco cómo el gobernador de Tarija, por ejemplo, no quiere ya saber de hidrocarburos, ¿no? Ha dicho, no, yo soy protector del medio ambiente, no sé qué, no quiero más campos aquí en Tarija. Por lo tanto, hay presupuestos que se pensaba destinar allá que pueden ser utilizados en otro departamento, por ejemplo Chuquisaca. Y Chuquisaca presumimos que tiene todavía varios bolsones de gas, de hidrocarburos. Por lo tanto, si hubiera una actitud más proactiva de parte del Comité Cívico y todas sus autoridades, para más bien, junto con YPFB, hacer una verdadera estrategia de prospección, de búsqueda de nuevos campos, yo creo que les iría bien y podría convertirse, los especialistas dicen que Chuquisaca podría convertirse en una potencia hidrocarburífera no solamente de Bolivia, sino de la región.
pero ahí se necesita pues también que los involucrados, en este caso las autoridades chuquisaqueñas, en vez de estar ahí protestando contra YPFB, dedicándose al bloqueo, a la huelga, etcétera, definan una estrategia conjunta con el gobierno central, con YPFB, entre todos, finalmente ellos se van a beneficiar. Y espero que esa sea la lección aprendida de esta crisis en Chuquisaca. ¿Y cuál ha sido la participación, haciendo un poco un mea culpa también del gobernador en este tema, en tratar de alguna forma de aplacar los ánimos de la gente en su momento o generar falsas expectativas, ministro? Miren, cada uno es libre de hacer lo que vea conveniente en un país de libertades como el nuestro. Será el propio gobernador el que explique sus actitudes. Lo cierto es que una de las resoluciones del Cabildo de hoy insinúa que deberían renunciar algunas autoridades y claro, si están asesorados, el Comité Cívico está asesorado por movimentistas, adenistas, obviamente está apuntando a autoridades masistas. La pregunta es aquí, ¿esas autoridades van a renunciar como han dicho estos movimentistas, estos adenistas? La respuesta anticipada y clara es no, no van a renunciar. Porque no va a ser un movimentista, un adenista el que venga a decirle a un masista que tiene que renunciar porque ya no le parece que siga en el cargo. Hay leyes, hay una constitución en nuestro país que hay que respetarla y ahí dice cómo se puede remover a una autoridad. No es un cabildo, no es un comité cívico, no es un movimentista, no es un adenista el que van a pedir la renuncia de un gobernador, de un alcalde o de un parlamentario. Por lo tanto, no sé hasta dónde piensan llegar con esa su resolución de renuncia de autoridades, porque eso sencillamente no se va a dar. El gobierno es quien tiene que darle las soluciones a la problemática de desarrollo al departamento de Chuquisaca. Si bien sus autoridades en este momento están siendo cuestionadas, ¿cómo se le da esa certidumbre nuevamente al pueblo chuquisaqueño? Con la misma certidumbre de que el año pasado, el anteaño pasado, ha estado creciendo económicamente Chuquisaca. Crecer al 6% no lo hace cualquier región. Crecer al 6%, o sea, más que todo el país, no lo hace cualquier región, cualquier departamento. Y Chuquisaca ha estado creciendo porque había una cierta estabilidad, había cierta coordinación ahí entre sus autoridades, etcétera. Pero si entran en una movilización permanente, estado de emergencia, toma de instituciones, están más preocupados en voltear al alcalde, al gobernador y que suba uno de su partido, no sé qué, obviamente a lo que se enfrentan los chuquisaqueños es a un nuevo escenario de ingobernabilidad, de crisis política, lo que va a traer crisis económica. Y nuevamente va a volver a hace años atrás cuando esa misma situación en Chuquisaca le generó una corrida de inversiones, le generó un decrecimiento de su economía y un impacto en los propios chuquisaqueños. O sea, en algún momento el Comité Cívico tiene que darse cuenta que le está haciendo daño a su departamento en vez de querer arreglar las cosas. Y estamos abiertos absolutamente al diálogo para escuchar propuestas, estrategias de mejor desarrollo para la región, absolutamente, pues. Eso pierda cuidado cualquier chuquisaqueño en el momento que, obviamente, si quieren, ¿no? Quieran dialogar, como mañana ya el sector campesino ya está reunido con el presidente y si pasado mañana algún sector de Sucre o de Chuquisaca quieren reunirse, también las puertas están abiertas, ¿no? ¿Hay alguna comisión que intentará un acercamiento con el Comité Cívico de Chuquisaca, con los líderes que han encabezado el cabildo del día de hoy, ministro? Bueno, sí, está el ministro Alfredo Rada y el ministro Héctor Arce, que han estado viendo este tema más de cerca. Como te digo, están con las puertas abiertas para el momento en que quieran dialogar, discutir planes de desarrollo, estrategias de desarrollo o cualquier asunto pendiente que tengamos desde el gobierno central con Chuquisaca. Claro que sí, ¿no? Gracias, ministro. Ministro, los sectores campesinos también han anunciado que van a radicalizar sus posiciones. Anunciaban, por ejemplo, un cerco a Sucre, fundamentalmente, si es que este cabildo determinaba pedir la renuncia de las autoridades locales. Esto no es generar más violencia. En todo caso, lo que necesitamos es pacificar. Hay que pacificar las regiones, hay que evitar que haya focos de violencia y atender, como usted mencionaba, invitar al diálogo
a las autoridades de esta región y las autoridades de gobierno? Mira, la Federación de Campesinos de Chuquisaca estaba apoyando al Comité Cívico. Hace 10 días, 2 semanas atrás, estaban promoviendo también una visión que, creyéndole al Comité Cívico, intentaba frenar un cercenamiento territorial a Chuquisaca o que el megacampo le quiten a Chuquisaca, porque habían creído en el Comité Cívico. Se han dado cuenta que todo era una mentira. Se han dado cuenta de que era una estafa de parte del Comité Cívico chuquisaqueño para con los propios chuquisaqueños. Y por eso es que ahora no participan primero los campesinos en el Cabildo, y segundo, de que le dicen claramente al Comité Cívico que si persisten en su actitud desestabilizadora del gobernador, del alcalde o de las autoridades legítimamente elegidas, van a tomar acciones. Es que sencillamente pues a nadie le gustan los majaderos, ¿no? Y el Comité Cívico ha tomado una actitud de mentira, de estafa hacia los propios chuquisaqueños, que no se la van a perdonar los propios chuquisaqueños. Así que seguramente si no recapacita el Comité Cívico, lamentablemente van a haber pues, acciones Violencia. de enfrentamiento, pero va a ser entre chuquisaqueños, y eso es lo más triste de todo esto, ¿no? Bien, ministro, queremos agradecerle estos minutos. Ministro de Defensa Javier Zabaleta nos ha visitado esta noche para brindarnos esta información a propósito del cabildo que se ha realizado en Sucre, el cabildo chuquisaqueño. Gracias, ministro. No, gracias a ti, pues un gusto estar acá. Como siempre, un placer. Gracias, ministro de Defensa Javier Zabaleta. Cecilia estuvo con nosotros. Un saludo, ministro. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche sobre este tema y también darnos a conocer la palabra oficial del gobierno. A ti, Cecilia. Un saludo hasta la ciudad de La Paz. César, nosotros enseguida nada más estaremos ya en condiciones de establecer contacto con Ulises. Más adelante lo vamos a hacer, Ulises Vinique, que se ha trasladado el día de hoy, por eso veíamos las imágenes nosotros desde la capital del país, para mostrarle a toda Bolivia lo que ha ocurrido en la jornada en este cabildo. Ulises nos va a contar qué pasará en las próximas horas en Chuquisaca. Sí, ya hay 10 puntos que son la resolución de este cabildo y que, bueno, van a seguir movilizados, van a seguir en emergencia, van a seguir exigiendo soluciones a este conflicto para el pueblo chuquisaqueño. Fundamentalmente el tema es recursos para Chuquisaca, para el tema del desarrollo. Luego de la pausa iremos con Ulises nosotros, les vamos a proponer separarnos unos minutos, tenemos buenos consejos.